Hola, mi nombre es Dylan, y en realidad me gradué de la secundaria cuando tenía solo 12 años. Suena loco, ¿verdad? Debes pensar que soy una especie de genio o algo así. Bueno, eso no está muy lejos de ser verdad, ya que obtuve un puntaje alto en mi prueba de coeficiente intelectual. Pero ese no fue el único factor. La cuestión es que mis padres hicieron que ir a la escuela fuera un verdadero infierno, así que solo quería salir de allí lo antes posible. Déjame contarte un poco sobre mi infancia, mi mamá y mi papá para que puedas entender lo que me llevó a esto. Yo era el hijo único de mis padres, y lo habían decidido de esa manera. No querían perder el tiempo criando a más de un niño. Eso fue porque querían dedicar toda su atención a un solo hijo o hija. De esa manera conseguirían que alcanzara todo mi potencial. Ambos eran maestros y se conocieron cuando comenzaron a trabajar en la misma escuela. Tenían reputación de ser muy estrictos con los estudiantes. A mamá le gustaba la forma en que papá regañaba a los niños, y a él le gustaba cómo ella podía hacer que una clase entera se callara solo con una mirada. Por lo tanto, como puedes imaginar, no fueron exactamente gentiles ni indulgentes cuando se trataba de niños. Creían que la disciplina era la única forma de criar a un buen niño. Cuando nací, no cambiaron de opinión. Quizás incluso se convencieron más de este hecho. Ellos simplemente querían que yo fuera el mejor en todo lo que me propusiera, y eso significaba comenzar a criarme para sobresalir desde muy joven. Y por joven quiero decir cuando tenía un mes de edad. Sé que debes imaginarte a un bebé recién nacido frente a los libros. Esa es una idea graciosa, pero no es lo que hicieron mis padres. En cambio, comenzaron con un estricto programa de estimulación temprana. Tenía un horario para todo, incluso cuando era un bebé. Entonces, al principio eran todo juegos, pero realmente estructurados. Primero música, luego luces, luego movimiento y luego entrenamiento del habla, etc. Fue divertido, supongo, pero nunca tuve tiempo para jugar al azar o actuar como un tonto. Mis padres no aceptaron que actuara como un tonto, sin importar cuán joven fuera. Siempre esperaban que me comportara como un adulto pequeño. Entonces, eso significaba no correr, no gritar, no hacer berrinches ni nada por el estilo. Mamá y papá fueron muy estrictos. Romper cualquier regla significaba ser castigado, y eran realmente creativos cuando se trataba de eso. Ellos sabían cómo hacerme sentir mal cuando no me portaba bien, sin ni siquiera levantar la voz. Nunca me golpearon, pero eran tan estrictos que todavía se sentía horrible. No eran el tipo de padres que dieran abrazos. Creo recordar 2 o 3 veces que mi madre me abrazó. Y absolutamente ninguna cuando se trata de mi padre. Creo que tampoco me dijo que estaba orgulloso de mí. Ser alabado por mi padre simplemente era que no me criticara. Si no tenía nada malo que decir, significaba que había hecho un buen trabajo. Pero ser reconocido también es importante. Mi papá no lo veía de esa manera. Pensó que eso me debilitaría y me haría relajarme. Entonces, sí, esa fue mi infancia. Sin abrazos, castigos constantes y tanta presión para ser el mejor. Ah, sí, casi se me olvida decirte otro detalle. No era suficiente sacar buenas notas. Oh, no. Si obtenía una, pero alguien más lograba una positivo, yo había fallado. Tenía que ser el mejor estudiante en cada clase. Y ni siquiera me hagas comenzar con la presión que me imponían para que siempre fuera el mejor de mi escuela. Un año terminé segundo. Estuve castigado todo el verano. Ni siquiera me dejaron ir al parque o al cine una vez. Me había ido realmente bien, pero mi maestra decidió que un compañero había sido un poco mejor que yo, y eso enfureció a mis padres. Me culparon de eso, por supuesto, y tuve que pasar todo el verano estudiando. La verdad es que me encanta leer y estudiar, pero a decir verdad, eso fue un completo infierno. Me vigilaban constantemente para asegurarse de que no me estaba aflojando ni siquiera por un minuto. Mis padres no dejaron que mis maestros manejaran mi educación solos. Me agregaban muchas más tareas cuando estaba en casa. Aprendí mis tablas de multiplicar incluso antes de estar en primer grado. Me ponían a prueba constantemente y pronto se dieron cuenta de que aprendía muy rápido. Me animaban a investigar temas avanzados en mi tiempo libre. Al principio era divertido, pero luego se convirtió en algo que se esperaba de mí en lugar de un hobby. Eso hizo que incluso mi tiempo libre fuera una especie de tarea. También seguían yendo a la oficina de mi director para presionarlo, para que me permitiera saltear grados. Algunas veces se rehusó, diciendo que no era bueno para mi desarrollo emocional. Pero dijeron que era una mentira. Yo era maduro y podía soportar la presión. Creo que, en cierto modo, fui una especie de experimento para mis padres, ver cómo funcionaba su forma estricta de educar a un niño.
que hubieran estado más preocupados por demostrarme que me amaban que por lo bueno que era en matemáticas, ciencias o literatura. De todos modos, cuando tenía 10 años, ya me había graduado de la escuela secundaria. Podía hacer matemáticas avanzadas en mi cabeza y leer literatura compleja. Sinceramente, me encantaba leer sobre cualquier tema que pudiera. Matemáticas, física, historia e incluso química estaban en mi área de conocimiento. Parecía ser capaz de absorber toda la información que investigaba. Mis padres también arruinaron la diversión en eso. ¿Sabes cómo? Después de que terminaba de leer cualquier libro, me interrogaban sobre él para comprobar cuánto recordaba. Si alguna vez no sacaba 10 en sus cuestionarios, me hacían leerlo nuevamente. Puedes imaginar cómo eso se hizo molesto muy rápido. Honestamente, ir a la escuela fue la parte más fácil de mi día. Ninguno de mis maestros podría ser tan malo como mis padres. Era una especie de lugar para relajarme de una manera extraña, pero todavía lo odiaba mucho. Porque cada vez que llegaba a casa, mis padres estaban allí para acosarme con todo tipo de preguntas y peticiones. ¿Había sido el mejor de mi clase ese día? ¿Había respondido todas las preguntas? ¿Me hicieron alguna prueba? ¿Qué hay de mi tarea? ¿Me habían alabado mis maestros? Siempre querían que le llevara manzanas a mis maestros, y eso, a decir verdad, me humillaba mucho. Lo curioso es que, aunque era el chico más joven en todos los grados, nunca me molestaron por eso. Ni siquiera cuando llegaba a la escuela con un regalo que mis padres me obligaron a darle a mis maestros. No sé si fue porque mis compañeros realmente me querían o si querían que los ayudara con su tarea. De una forma u otra, me gustaba tener amigos. Hablar con ellos fue el único momento durante mi día ocupado en el que podía relajarme y ser un niño. Me encantaba almorzar con ellos y hablar de algo más que mis notas y cómo nunca fui lo suficientemente bueno. Claro, les dejaba copiar mi tarea e incluso los ayudé a estudiar. Realmente no me importó en absoluto y me dio la oportunidad de estar lejos de casa un poco más. De hecho, comencé a dar clases particulares a algunos niños mayores en un momento. Mis padres no querían que lo hiciera al principio, afirmaron que me distraería de mis propios estudios. Eso fue hasta que les recordé que podía agregar eso a mi plan de estudios para mi solicitud de ingreso a la universidad. Entonces ellos estuvieron de acuerdo. Si algo no me ayudaba a convertirme en el mejor de todos, pensaban que era una completa pérdida de tiempo. Por eso solo me reunía con mis amigos cuando estaba en la escuela. Me prohibieron ir a las casas de mis compañeros de clase, excepto si estaba allí para ayudarlos con sus estudios. Y ciertamente no podían venir a mi casa. Cumpleaños, fiestas de pijamas, reuniones, todas esas cosas estaban prohibidas. Mis padres afirmaron que era para mantenerme alejado de las distracciones. Lo que no parecían entender era que realmente necesitaba tener amigos. Fue agotador ser el mejor todo el tiempo sin poder socializar. Y las pocas veces que me permitieron salir con otras personas, no fue el tipo de fiesta lo que fue interesante en absoluto. Invitaban a genios a cenar en casa y me hacían hablarles durante la comida. Se suponía que yo debía hacerles preguntas y aprender de ellos. Mis padres también querían que impresionara a todas esas personas y que los hiciera parecer los mejores padres del mundo. Estaba tan ansioso por seguir saltando grados, pero no por el mismo motivo que mis padres. Yo no quería ser el mejor, solo quería terminar con toda esa presión. Quería que terminara la escuela secundaria y mis padres finalmente me dejarían vivir en paz. Ahora, también sucedió algo extraño. Parecía gustarle a las chicas. No sé si fue porque me encontraron lindo, o les gustaba mi inteligencia, o lo que fuera. La cuestión es que las chicas me hablaban todo el tiempo. Al principio era demasiado tímido para responder y simplemente murmuraba una excusa antes de irme. Luego comencé a hablarles incómodamente, lo cual también fue muy triste. Unos años más tarde finalmente pude acostumbrarme a tratar con chicas sin sonrojarme ni tartamudear como un niño tonto. Fue entonces cuando conocí a Piper, y me gustó tanto. Ella era inteligente y hermosa, y tenía una sonrisa tan agradable. Sabía que estar en una relación sería realmente difícil porque exigiría mucho de mi tiempo, y mis padres tenían todos los días planeados con mucha anticipación. Al principio no sabía qué hacer, pero eventualmente la presión que mamá y papá me habían hecho pasar desde que era un bebé era simplemente demasiado para aceptar. Hablé con ellos y les pregunté qué pensarían si eligiera salir con una chica. Se pusieron como locos, me dijeron que tener novia era mucho trabajo. Mi mamá me dijo que incluso era una idea ridícula. Así que estuve de acuerdo con ellos, pero solo externamente. Decidí escabullirme a sus espaldas y salir con Piper sin decirles al respecto. Esto continuó por algunos meses. Mamá y papá no sospechaban mucho, pero las pocas veces que me vieron con ella, me regañaron con dureza. Me recordaron que una chica solo me distraería de alcanzar mi verdadero potencial. Finalmente me gradué y mis padres parecían algo orgullosos. Después de todo, me estaba graduando a los 12 años.
Pero todavía seguían hablando sobre mi futuro ese mismo día. No podía creerlo. Esto nunca terminaría hasta que me alejara de ellos. Al final decidí romper con Piper. Ella era encantadora, pero íbamos por dos caminos muy diferentes. Logré ingresar a la universidad y eso significó alejarme de mis padres. Para permitirme hacer esto, decidieron emanciparme cuando tenía solo 13 años. No podía creer que finalmente estuviera libre de ellos. Por supuesto, ellos aún creían que seguían dictando mi vida, pero les mostré lo contrario. Ahora ya no dependía de ellos y tenía un viaje completamente pago a la universidad. Corté mi relación con ellos. No he hablado con ninguno de ellos en meses y nunca había estado más feliz. Gracias por mirar. ¿Qué es lo peor que te hicieron tus padres, supuestamente por tu propio bien? Déjanos saber en los comentarios. Y recuerda, no olvides suscribirte y ver los otros videos en el canal.